Ya entramos de inmediato a esta importante conferencia que vamos a iniciar en esta noche, las identidades que tiene que tener el cristiano a la luz de la palabra de Dios. Esta es, ¿verdad? Este es el tema para nosotros conocer más nuestra identidad como creyente. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es una identidad? ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otra. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otra. Ahí está la identidad del cristiano. Una característica o un conjunto de rasgos, que es lo que tiene el cristiano. Nosotros tenemos un sinnúmero de características o conjunto de rasgos que nos permite distinguirnos de otra, o sea, del mundo o de otro grupo social o del que no es cristiano. O sea, esa es la identidad de manera generalizada, lo que significa la palabra identidad. Nosotros más adelante, ¿verdad?, estaremos ya mencionando todas esas identidades que tiene que tener el creyente. Ahora, ¿dónde vamos a basamentar nosotros esto? En Juan capítulo 1, verso 11 al 12. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 al 12. Por eso es que en el capítulo 1, verso 11 al 12, para que ustedes vean cómo se forma la identidad en el cristiano. Aquí donde se puede ver que se vacía la identidad, se construye la identidad con este versículo bíblico. Porque anteriormente nosotros solo éramos criatura de Dios. Criatura de Dios, y por lo tanto no teníamos un derecho X delante del Creador, porque solamente éramos criaturas. Criatura descarriada por medio a nuestros ancestros, Adán y Eva, que fue el primero que pecó o pecaron. Entonces nos dieron para heredar ese virus del pecado, nosotros lo concibimos. Por lo tanto, generación tras generación hasta llegar aquí, hemos vivido o vivimos con ese virus del pecado y como criatura de Dios. Ahora, una vez llega Cristo hace 2000 años, entonces, oiga bien, entonces se hacen los arreglos legales, espirituales, para que nosotros de criatura pasemos a hijo, que es lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Hubo un procedimiento legal espiritual que tuvo que darse para que nosotros pudiéramos adquirir la identidad de hijo de Dios. Fíjense lo que dice aquí, capítulo 1 de Juan, verso 11. En el nombre de Jesucristo. Dice que a lo suyo vino, ahí tenemos el verso. Dice, a lo suyo vino. Dice, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, oiga bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que aquí en el verso 12, instantáneamente la persona abraza ese plan legal para recibir la adopción de hijo de Dios. De una vez entra nuestra identidad, la primera identidad o la madre de la identidad, o vamos a decir la identidad cabecera del cristiano, porque el cristiano tiene que tener otras identidades ya para así poder llamarse hijo de Dios, que más adelante nosotros, ¿verdad?, vamos a estar enumerando cuando estemos desarrollando esta conferencia. Porque usted aceptar a Jesucristo y decir, yo acepto a Jesucristo y ya, pero hay un sinnúmero, ¿verdad?, de rasgos y características que son
pequeñas identidades que nosotros vamos a estar analizando, que si usted no reúne esas identidades que vienen siendo como hijas de la identidad mayor, que es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, entonces no vamos a poder reinar con Él. Pero es importante enfocar, señores, los tipos de identidades. Ustedes saben que hay identidad racial, eso ya en la parte secular. Hay personas que tienen una identidad racial, algunos que son de nacional haitiano, otros son de nacionalidad venezolana y así sucesivamente en lo que son, ¿verdad?, los tipos de identidades. Pero aunque usted muchas veces no se lleve con algún tipo de esas identidades, déjeme decirle que el cristiano tiene que hacer química con todas las identidades, por más que usted prejuicie y diga, no, que es lamentable que hay veces que yo veo llamados cristianos, ¿verdad? O muchas veces hay cristianos que hablan en contra, principalmente de los nacionales haitianos, y tienen como ese... Nosotros tenemos que entender que esos mismos nacionales haitianos vienen de Adán y Eva también, como nosotros venimos de ellos, y que esos son nuestros prójimos, al igual que un estadounidense, un brasileño, es lo mismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, de cuidarnos de tener prejuicio en contra, ¿verdad?, de los nacionales haitianos. También tenemos ahí la identidad religiosa. La identidad religiosa, ya nosotros sabemos que ellos hay cristianos, ¿verdad?, de la Asamblea de Dios, cristianos bautistas, adventistas. Ahí tenemos también los católicos, la iglesia tradicional, o sea, diferentes identidades religiosas que ya conocemos. Tenemos también la identidad sexual, que aunque ahora quieren inventarse de que el tercer sexo, recuerden que solamente hay dos, hombre y mujer. Eso es muy importante que tengamos claro para cuando llegue a estos países del tercer mundo esa mentira de querer, ¿verdad?, concebir de que el tercer sexo, ya nosotros estamos claros en eso. Tenemos también la identidad cultural. La identidad cultural, imagínense, es un oasis de cultura que tenemos en este mundo. Nosotros nos ponemos a enumerar y queremos hacer un poco de énfasis en este tipo de identidad cultural para aquellos que todavía tal vez no saben que hay 8 tribus en el mundo. Oiga bien, hay 8 tribus en el mundo que no saben que esta civilización existe. ¿Usted sabía eso? Algunos, nosotros hemos hablado, le hemos dado pincelada de esto, pero hay 8 tribus en el mundo que no saben que Estados Unidos, República Dominicana y este mundo que nosotros conocemos existe. Y esas tribus están por allá en lo último de la India, metidos en la Amazonas. Son tribus, señores, que cuando ve un helicóptero que pasa, le tiran piedras y le lanzan flechas. O sea, estamos hablando que todavía están de manera salvajes. Y a esas tribus han querido llegar algunos, como por ejemplo los sentineleses. Los sentineleses son tribus que están en los últimos de la India. Incluso hubo un joven estadounidense de 27 años que quiso llevar el evangelio a esa tribu, y esa tribu lo que hicieron fue que lo mataron y se lo comieron, señor, porque esa tribu viven de la caza solamente. Y ahí los sentinelenses, ellos son una tribu aproximadamente de 150 personas. Ellos no saben que nosotros existimos. Ellos están ahí sumergidos en su espacio,
comiendo peces, comiendo todo lo que existe ahí, bebiendo agua, y así están sin querer conocer este mundo exterior. También tenemos también los Korowai. Entonces, esta es otra tribu, otra cultura, los Korowai, que es una tribu, ¿verdad?, que se encuentra también en esa parte de la Amazonas. Estos Korowai, ellos no quieren como adaptarse, porque ellos dicen que ellos tienen una creencia, ellos dicen que si ellos se van hacia otro sitio, mueren todos. Parece ser que hay una creencia, ¿verdad?, demoníaca, de esa creencia que el enemigo le gusta ponerle, que si ellos se mueven de ahí, se mueren todos. Es uno de las creencias de una de esas tribus. También tenemos, señores, los Machu Picchu, los Machu Picchu, que habitan en las zonas remotas del Amazonas. Esta es otra cultura que tenemos por ahí, de estos que todavía tienen, como dicen por ahí, se tapan, ¿verdad?, con ciertos objetos que ellos utilizan y viven así. Muchas veces esas mujeres tienen los senos afuera y ustedes ven que no hay morbosidad entre ellos. Miren cómo es la cosa. Sin embargo, aquí en Higüey aparece una mujer con los senos afuera y es un escándalo grandísimo. ¿Por qué? Porque la morbosidad ya ha llenado la mente a la gente. Y si ven una mujer con los senos así, descubierto, eso hasta las autoridades, ¿verdad?, la apresan, porque ya este mundo exterior ha concebido la malicia y todos los asuntos. Sin embargo, las mujeres allá andan así, no importa que sea un muchachito de 15 años, de 20, con los senos afuera, así para allá, y nadie le pone la mano de que para propasarse, ¿no? ¿Por qué? Porque esa malicia sexual de los órganos del cuerpo, esa lo ha concebido el hombre, ¿verdad? Entre más se ha ido desarrollando, también se ha ido desarrollando lo que se llama, ¿verdad?, la lascivia en el ser humano. Y esa lascivia ha ido creciendo de tal forma que le ha ido dando nombre morboso a la parte del cuerpo de la mujer y de los hombres, y eso ha permitido que el ser humano se cuide más, porque hay muchos depredadores sexuales. Pero tenemos también aquí lo que es la cultura cristiana, o sea, la identidad cristiana, que es un remanente escogido por el Creador del universo a través de su Hijo Jesucristo. O sea que aquí nosotros, señores, tenemos, ¿verdad?, lo que es la cultura cristiana o la identidad cristiana. Ahora bien, concerniente a lo que dice Juan, capítulo 1, verso 11 al 12, que es donde el Creador construye la identidad de nosotros como cristianos a través de su Hijo, es importante tocar algunos factores para ser hijo. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los factores para ser hijo, y es tener el ADN del padre y de la madre. O sea, tener ese ADN es imprescindible para ser hijo. Ser hijo naturalmente, ¿verdad?, fisiológicamente. Pero si nosotros traspolamos esto a lo que es a lo espiritual, recuerden que Jesucristo, por medio de su ADN del cielo, lo trajo a la tierra para que todo aquel que abrace su fe instantáneamente por medio de su sangre y por medio de un renacimiento. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por medio a esa
construcción de la nueva criatura, es donde se produce el ADN del cielo para introducirlo en el cristiano, y nosotros por eso podemos ser hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Entonces nosotros tenemos el ADN para poder llamarnos hijos de Dios, porque Jesucristo lo trajo a todo aquel que lo acepte. Pero también para ser hijo tenemos que estar inscritos, por ejemplo, en un libro de la oficialía civil, para que oficialmente se pueda conocer, por ejemplo, Jesse, hijo de Jesús Manuel de los Santos y de Josefa, tiene que estar inscrito en un libro de la oficialía civil. Si no, no se reconoce oficialmente de que Jesse es hijo de Jesús Manuel de los Santos. Nosotros, señores, para ser hijos de Dios, tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. Si usted no está inscrito en el libro de la vida, que viene siendo como la oficialía civil del cielo, entonces usted no tiene un derecho legal oficial de llamarse hijo de Dios. Por eso es que nosotros estamos inscritos instantáneamente. La persona acepta a Cristo, es inscrito en el libro de la vida. Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, ellos vinieron diciendo: Señor, en tu nombre, mira, se sujetan esto, los demonios, muchos son sanados. Y usted sabe lo que Jesús le dijo: no se gocen por eso, gócense más bien porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, esto es uno de los requisitos para ser llamado hijo de Dios. Tenemos que estar inscritos en ese libro de la oficialía del cielo. Pero también tenemos que tener el apellido para también eso nos identifique como hijo. El apellido es imprescindible, casi imprescindible, para aquí abajo en la tierra, para uno poder pertenecer a la familia, por ejemplo, Valdés, la familia Castro, Castillo, Jiménez. Eso siempre, ¿verdad?, le ponen su apellido. El apellido de nosotros es Cristiano. Ese apellido de Cristiano es lo que nos identifica como hijos de Dios. O sea, como que estamos ligados al mundo cristiano, a esa familia cristiana. Cuando estamos ligados a esa familia cristiana, nos apellidamos, ¿verdad?, Cristiano. Podríamos decir, por ejemplo, Maribel Villavicencia Cristiana. ¿Qué es cristiana? Rafael Valdés Cristiano. O sea que ya el apellido espiritual de nosotros es Cristiano. Si usted dice yo no soy cristiano, ya instantáneamente usted se desapareció ese apellido y por lo tanto no tienen derecho de ser hijo de Dios. Pero también hay otra parte que identifica a un hijo, y es que tiene que tener parentesco. Oiga, tiene que tener parentesco. Un hijo tiene que tener parentesco de su padre o de su madre. No es posible, por ejemplo, que yo tenga un hijo, vamos a decirlo así, prieto, como un carbón, con la nariz bien grande y con, vamos a decir, un ejemplo, con el pelo bueno, y diga que ese es hijo mío. Yo te digo la verdad, yo digo, pero ven acá, yo no entiendo esto. Que sí, no, ese es hijo tuyo, aunque es un moreno, así, como un carbón, y que tiene las orejas grandes o la narices y el pelo fino, bueno, y mi esposa, no sale a mí. Eso, o sea, tiene que tener, no puede ser un asunto así que diga, no, eso fue que cogió uno de la generación yo no tengo generación que sea así. Entonces, ¿qué es lo que doy a entender con esto? Que si por lo menos esa persona, hijo suyo, tiene que parecerse en algo, o en la mano, o en la nariz, en algo, tiene que parecerse a usted.
Usted tiene que haber un parentesco. Llevándolo al plano espiritual, para usted llamarse hijo de Dios, usted tiene que tener un parentesco. Usted tiene que tener algo, o no algo, tiene que tener mucho. Porque no es posible que usted diga que sea cristiano y usted no se parezca a Cristo. O sea, eso no se entiende. Si usted dice ser cristiano, usted tiene que parecerse a Cristo en su amor, el amor al prójimo. Usted tiene que parecerse a Jesucristo en la justicia. Usted tiene que parecerse a Cristo en su paz. Usted tiene que parecerse a Cristo en algo que lo identifique. Entonces, a los discípulos, ¿cómo lo delataban? Cuando ellos se presentaban, decir verdaderamente él estuvo con Cristo, o sea, era uno de sus discípulos, porque los discípulos manifestaban rasgos de Cristo, se expresaban como él. Entonces eso lo delataba a ellos y muchas veces lo perseguían. Al mismo Pedro lo delató esa forma de tú eres uno de ellos porque tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos, o sea que esos rasgos que se desprendían de los discípulos de Cristo lo delataban de que eran cristianos. Nosotros también debemos dejar que nos delate los rasgos de Cristo en su amor, justicia, bondad, paz. Entonces, esos son los rasgos que debemos dejar, ¿verdad? Que la gente ve en nosotros. Y que no lo digamos, nosotros, yo soy cristiano, no, que ellos no digan, tú eres cristiano, ¿verdad? Como hay personas que se acercan, tú eres cristiano. Y yo, por la gracia de Dios soy cristiano, por esto y lo otro. Porque muchas veces hay rasgos que se dejan ver. Señores, en esta introducción hemos terminado esta parte de lo que es la identidad que tiene que tener el creyente o el cristiano a la luz de la palabra de Dios. Solamente hemos tocado la introducción de este importante tema. El jueves, si Dios, usted y yo lo permitimos, nosotros vamos a estar de vuelta aquí en este espacio, Camino hacia Canaán. Dios le bendiga y Dios le guarde.